Gloria al Señor. Bien, voy a pedir que abra su Biblia en Job, en el libro de Job, capítulo 2. Job, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Obviamente no está de más, pero seguimos el estudio de Job, hermanos. Está impresionante lo que nosotros vamos descubriendo. Aquí estamos aprendiendo todos, hermanos. No se me olvide los principios de interpretación. Mencionábamos uno, que la Biblia se interpreta literalmente hasta donde sea posible. Si la Biblia no menciona que la serpiente tenía pies, la que le habló a Eva, si no dice la Biblia, nosotros no andemos repitiendo. ¿Sí? Unos dicen que era, les mencionaba, ¿verdad? Un dragón de colores, un dragón dorado, dicen unos. Ahí no dice, usted puede decirle, ahí dice la Biblia. Si no dice, nosotros, mire, nos callamos. Así es que vamos a leer los primeros versículos porque vamos a ir poquito a poco. Aconteció otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su voluntad, aun cuando tú me hiciste contra él para que lo arruinara sin causa? Oremos. Bendito Dios, bendice tu palabra, Dios, que podamos comprender y entender lo que tú quieres que conozcamos, Señor, de estos pasajes bíblicos, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo pueda guiarme, Señor, para poder explicar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, puede tomar su asiento, mi estimado hermano. Antes de entrar un poquito en el tema, porque este es un estudio del libro de Job, ¿sí? Vamos a entrar en el tema, pero también vamos a indagar en algunos detalles. Voy a hablar acerca de Satanás, del diablo. Voy a tomarme unos minutitos para ampliar acerca de este personaje que usted y yo quizás tenemos la idea de cómo actúa o qué es lo que hace o qué es lo que quiere hacer en nuestra vida. Ahora, eso sí, yo quiero decirle algo, hermano. Nosotros toda la vida le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Nos echaron del trabajo, diablo, hermanos, diablo, ¿cómo me está atacando? Me quitaron el trabajo. No, lo quitaron del trabajo porque no cumplió las metas, por haragán, llegaba tarde, se iba temprano. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, nosotros las atribuimos a Satanás o al diablo. Ya voy a explicar esos dos nombres. Y sin embargo, son consecuencias de nuestras malas decisiones o nuestras malas actitudes. Eso creo que está claro. No le echemos la culpa al diablo cuando quien se gastó el dinero para pagar las deudas fue uno, hermano. El diablo, hermano, el diablo. Y le pedimos ayuda a Dios, como que si Dios tiene una chequera para ¿cuánto es lo que debes, hijo? Yo te lo hago. Y la responsabilidad siempre recae sobre uno. Debemos de pedirle dirección a Dios para poder salir de esos problemas, esas dificultades que nosotros mismos nos hemos tomado. Pero no es culpa de Dios, no es culpa del diablo, es culpa de nosotros. Sin embargo, quiero agradecer porque nos han estado preguntando, tanto al pastor David como a su servidor, muchísimas cosas que hemos hablado. Pero una de las dudas que quedó y que nosotros discutíamos con el pastor David, y hablo de discutir, no es que nos peleábamos, sino que discutíamos del tema, que era en dónde es que tuvieron esta reunión, dónde tuvo Dios la reunión y se colaba el diablo. Porque muchísimas personas, yo anduve preguntando y les preguntaba, ¿de dónde crees que? No, es que no pudo haber sido en el cielo porque Dios lo ha encerrado, y unas explicaciones que hasta están en la Biblia. Dios ha encerrado a Satanás en la tierra donde hay aire, y la gran explicación. Entonces, y así, ¿verdad? Y efectivamente, yo le voy a ser bien sincero. Yo pensaba así, que Satanás aquí había sido confinado porque uno de los nombres que ya lo vamos a ver más adelante es que eres el príncipe de la potestad del aire. Y de ahí se basaba la gente para decir, el príncipe de la potestad del aire. Entonces solo puede estar donde hay aire, en la tierra. Entonces surgía esa pregunta, ¿dónde tuvieron esta reunión?
fue en el cielo. El pastor Davidcito dio una respuesta correcta, que dijo que era en las esferas celestiales. Ahí es buenísima la respuesta, pero yo voy a profundizar un poquito más y nos vamos a desviar un poquito porque quiero que el tema quede muy claro, a desviar del libro de Job. Pero bueno, ¿quién es Satanás? Fíjese que la palabra, el nombre Satanás significa adversario, eso significa. Pero está el otro nombre, porque en la Biblia se menciona Satanás y el diablo, ¿verdad? El nombre diablo significa acusador, difamador o calumniador. Podríamos decir que el nombre de Satanás es la naturaleza de él. Sé del adversario de usted, hermano, sé del adversario del diablo, el que lleva siempre la contraria. Y el ministerio de él, o el trabajo de él, es ser el acusador, es ser el difamador, el que lo pone en mal, y como ya lo vamos a ver, lo hace día y noche ante Dios. Él está ahí, mira, no voy a echar ofrenda, mira. No, mira, ahí está, ¿ves? Se pone lentes oscuros, sirviendo para ver a las hermanas cuando llegan. Ahí está, mira, ¿ves? Vino tarde, ¿ves? No es por los hermanos que están entrando. Así es él. Lo acusa de cosas que aparentemente son malas, pero que usted ya fue justificado. Algún día vamos a hablar bien bonito ese tema de la justificación. Entonces Satanás significa adversario y diablo significa acusador, el que siempre está ahí difamando y calumniándolo a usted. Satanás tiene acceso al cielo, ¿sí? Y lo hemos visto tanto en el capítulo 1 que se vio la primera vez que hablamos, y el pastor David lo amplificaba, porque hay una conversación entre Dios y el diablo. Y en este capítulo 2, del versículo 1 en adelante, hay otra conversación similar a la primera, donde están frente a frente Dios y Satanás. Así que el diablo tiene acceso al cielo, el diablo tiene acceso a donde está Dios. Y yo quiero que usted me acompañe, ya lo vimos en el libro de Job capítulo 1 y capítulo 2, capítulo 1 y 2. Pero yo quiero fundamentarlo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis versículo 12, versículo 10. Ahí, y ese capítulo lo vamos a tener ahí abierto porque lo vamos a leer. Fíjense lo que dice. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, o sea, el diablo, ¿ya? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Job lo sustenta, donde tienen la conversación, entonces asumimos que estaba en la presencia de Dios. Y aquí en el libro de Apocalipsis también se nos dice que estaba delante de Dios. Sí tiene acceso hasta hoy en día, hermanos, hasta este momento, el diablo tiene acceso a donde está Dios para acusar, y dice el versículo, día y noche. ¿Estamos claros? ¿Cuándo es que Dios? Porque si Satanás es desterrado o es destinado a la tierra, es lanzado para ya no tener acceso a ese momento, es específicamente en ese versículo, y ahora lo que vamos a leer es desde el versículo 7 para que me entienda lo que está pasando, hermano. Dice el versículo 7 de ese versículo, de ese capítulo, perdón. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, uno de los nombres para Satanás. Y luchaba el dragón y sus ángeles, o sea, los demonios. Le explico. Mientras aquí está ocurriendo, pero no me quiero extender mucho porque este es un tema bastante entretenido. Mientras aquí está pasando la tribulación, cosa que nosotros, la iglesia, no vamos a estar en la tribulación. En ese momento vamos a estar en un gran gelengue allá en el cielo, hermano, las bodas del Cordero, ok. Pero aquí en la tierra está ocurriendo la tribulación, ¿sí? 3 años y medio donde hay completamente paz. 3 años y medio donde las soluciones del anticristo son perfectas.
hambre mundial, la soluciona. El problema financiero de toda la pobreza, la soluciona, hermano. Pero no me quiero extender. Pero 3 años y medio, cuando termina sus 3 años y medio, empieza la gran tribulación. En ese periodo es donde toda esa paz, todo eso bueno que había, se convierte en las copas de la ira, se convierte en las trompetas, donde todo es convulsionado. Porque, sigamos leyendo el versículo 8, pero no prevalecieron, o sea, el dragón, Satanás y los ángeles no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Sí? Sigamos leyendo el versículo 9, el que ya leímos. Y fue lanzado fuera el dragón, o sea, Satanás, la serpiente antigua, o otro nombre con lo que se conoce, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo que nosotros ya leímos. 3 años y medio después de la gran tribulación ocurre en el cielo. Lo que ocurre primero es una gran batalla. Miguel, el diablo y sus ángeles, para desterrar ese acceso que el diablo tiene al cielo. Porque como le decía, hasta este momento el diablo tiene acceso al cielo para acusarnos a cada uno de los que estamos aquí de las cosas que hacemos mal. Pero 3 años y medio después de la tribulación hay una batalla, y segundo, Satanás y sus ángeles, sus demonios, son arrojados. En el versículo 9 se puede ver. Y Satanás es desterrado aquí a la tierra. Entonces, 2 cosas. Satanás ya no tiene acceso. En ese punto ya no va a tener acceso al cielo. Y como viene a la tierra, aquí viene y hace un relajo en la gran tribulación. ¿Sí? Estamos claros, hermanos. No quiero extenderme más de hablar de la tribulación, porque la escatología es fascinante, pero estamos claros. Ahorita diablo tiene acceso, ¿sí? Ya no va a tener acceso 3 años y medio después de la tribulación, porque va a haber una batalla y lo van a desterrar. Y aquí va a ser relajo. ¿Estamos claros? Amén. Ok, bien. Posteriormente, solo para indagar un poquito, posteriormente que Satanás hace su relajo después de la gran tribulación, ¿se acuerda? Hay una guerra que se llama la guerra de Armagedón. Obviamente ya sabemos quién gana. Y Satanás, después de esa guerra, es atado por 1000 años en el abismo. Para que lo anote, eso está en Apocalipsis 20 del 1 al 3. No lo vamos a leer, solo se lo digo. Apocalipsis del 20 del 1 al 3. Después de la batalla de Armagedón, que pierde obviamente, Satanás es atado en el abismo por 1000 años. Posteriormente, después de esos 1000 años, Satanás es liberado para hacer su última revuelta, así como la leímos en el versículo 7, que hubo una batalla en el cielo. Después de esos 1000 años, Satanás es liberado y pierde nuevamente y es lanzado al lago de fuego por la eternidad. Ahí termina la función del diablo. Sí, después de 1000 años, la última batalla, y lo destierran, lo lanzan al lago de fuego. Y ese es el fin del diablo. Eso se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 10. Como le decía, algunos de los nombres que se le da a Satanás o el diablo es Lucifer, o como a veces se menciona Luzbel, hijo de la mañana, también se le menciona. El príncipe del aire es otro nombre. Belcebú es otro nombre. ¿Se acuerda? Hay un pasaje que acusan a Jesús que sanaba, hacía milagros en nombre de Belcebú. A ese es uno de los nombres que le daban al diablo. El maligno, el dragón, como ya lo vimos, padre de mentira. Y si él es el padre de la mentira, los que mienten, ¿qué son, hermano? Ahí te lo dejo. Usted piensa. El acusador, como ya lo veíamos, príncipe de este mundo, la serpiente, o también se le llama serpiente antigua, porque hace referencia a la serpiente que engañó a Eva. El tentador, león rugiente le menciona, pero también está lo que dice antes, vea, como león rugiente, no es que es gobernador de las tinieblas, entre otros muchos nombres.
La Biblia no nos dice absolutamente todo sobre Satanás. Eso sí quiero que quede claro. No nos dice todo lo acerca de qué es Satanás. Creo que es por obvias razones, porque la Biblia no se trata de Satanás, se trata de Dios y el plan de redención para cada uno de nosotros. Amén. Su caída en el cielo, si usted lo quiere anotar, está en Lucas capítulo 10, versículo 18. A los que se han anotado, ¿cuántos han recibido mensajes de su servidor? Le voy a mandar el bosquejo. ¿Ya? Si usted se quiere anotar al final del culto, ya le voy a explicar cómo hacerlo. Le mencionaba que su caída se menciona en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 8. Advierte que él ciega el entendimiento de las personas. Eso sí habla la Biblia, y eso está en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 4. A veces se disfraza, se parece, como yo les decía, como a un león rugiente. No es un león, se parece. Quiere ser, recuerde que el diablo quiere ser como Dios. Ese fue el pecado que cometió él en el cielo. Querer, solo a este lo adoran, solo a Dios adoran, y yo que soy el principal, porque era como el segundo al mando. Él quería que también lo adoraran. Entonces él quiere parecerse a Dios. Él quiere ser similar a él. Y la Biblia nos advierte que también a veces es como león rugiente. Eso está en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz, lo que era antes él. A nosotros por eso es que nos engaña, porque tuvo poder, bueno, tiene poder, tiene autoridad, pero él, la autoridad que tenía antes era un ángel de luz. Pero perdiendo esa autoridad, ahora se disfraza como ángel de luz. Eso lo pueden encontrar en 2 de Corintios 11, versículo 14. La Biblia no se trata de Satanás. Se interesa mucho más. Mire, ponga atención en lo que la Biblia, si alguno le pregunta, por eso yo una vez le decía así: justificame la existencia de Dios. Hermanos, la Biblia no justifica la existencia de Dios, ya la da por sentada. No necesita Dios poner ahí por qué Dios. Él es Dios, hermano. Y este libro nos lo va a hacer más énfasis. Pero si la Biblia se basa mucho más o se interesa más en la revelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso sí estamos claros. El plan de redención de parte de Dios para con nosotros, y se basa en su gracia y su amor para con la humanidad. De eso se trata la Biblia. No se trata de Satanás. No se trata de lo que él hizo. Se trata de cómo arreglar lo que él destruyó. Y ese plan de redención para cada uno de nosotros. ¿Estamos claros del diablito? No quiero hablar más porque le vamos a dar mucha importancia a él. No me satanice. Mire, el diablo es circunstancial, hermano. Si usted está en su casa solo y empieza a oír ruidos, y si usted, el diablo, ya entró ahí, ya aprovechó el diablito. Y a veces ha sido el gato, hermano. El gato, unos gatos que se están dando duro, o que ha llegado a atravesar la basura que uno saca al corredor, vea. Pero todos tratamos de satanizar. No, hermanos, tranquilo. Fíjese que, como yo le explicaba, estuvimos en Valientes de David muchísimos años. Y yo muchos años hice el papel de Satanás en los dramas. Y hasta me conseguí unos cachos de toro ahí, que una vez íbamos por ahí, y me conseguí los cachos y se los pegué a una gorra y me pintaba y yo salía. Y una vez fuimos a hacer un drama en una iglesia de otra denominación. Y cuando nos vieron vestidos de diablos, se asustaron los hermanos ahí, hasta nos ungieron con aceite. Increíble, vea, porque terminamos el drama, almas y todo eso, y queremos, pasen los muchachos que salieron el drama. Y yo todavía disfrazado, hermano, con los cachos. Pasen los muchachos, dijo, vamos a orar y a reprender, dijo, a sacar los malos espíritus que probablemente se les metieron en el drama. Es circunstancial. Si usted le da cabida y le da la oportunidad al diablo, él va a entrar, hermano. No va a entrar, o sea, va a actuar en usted, va a influir en usted, ¿sí? ¿Estamos? Así que, si se movió una taza en su casa, hermano, es que a mí me ha pasado varias veces y se mueve, pero a veces es lógica la respuesta, tiene agüita abajo. Entonces, cuando ya no tiene peso, la taza se mueve. Y así muchísimas cosas. Lo que quiero que me entienda es que si usted le da chance al diablo, él va a tener influencia en usted. Pero si no la tiene, no le da importancia, y le da la importancia, así como la Biblia le da
todo en su contexto que habla del plan de redención, ahí no vamos a tener problemas. Yo no puedo decirle tampoco que van a haber circunstancias donde el enemigo va a actuar directamente donde usted. Claro que sí, y aquí lo podemos ver en el ejemplo de Job. Pero ahí dejamos concluida el aspecto de Satanás. Ahora sí, nos volvemos al texto de Job y hoy vamos a hablar acerca, porque lo que hemos leído, hermanos, es el segundo. Satanás, mírese, hasta ahí ya nos da el ejemplo de que Satanás fracasó en su primer intento de querer hacer caer a Job, porque no lo logró. Le quitó sus bienes, sus posesiones materiales y fracasó. Y viene Dios y todavía le dice: mira, Job aún tiene su integridad. ¿Por qué lo tenés bien de salud?, le dijo posteriormente a los versículos. Entonces, Satanás fracasa en su primer intento de hacer que caiga Job y elabora otra estrategia. Y la estrategia, si me acompaña, dice: respondió en el versículo 4, respondió Satanás y dijo a Jehová: piel con piel, piel por piel, le dice. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, dice, y toca sus huesos y su carne, y verás si no no blasfema contra ti y tu misma presencia. Satanás tuvo su primer fracaso, como le decía, y ahora intenta. Ya le quitó con la autorización de Dios. Por eso es que el versículo, mire, es que el diablo, ¿cómo dice aquel dicho popular? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Porque miren lo que le dice en el versículo 5, quiero ver, respondió Satanás y dijo, el versículo 5, sí, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso en la carne y verás cómo blasfema. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él será en tu mano, mas guarda su vida. Ok, le dio permiso de tocar su carne. Perdió la primera vez y como vio que no pudo, fue un poco más allá. Y viene Satanás y lo llena con sarna. Y fíjese, yo busqué porque la Biblia solo nos especifica que le cayó la sarna y que él se rascaba con un tiesto porque le picaba. Pero fíjese, es bien difícil porque la sarna es una enfermedad contagiosa de la piel causada por un parásito. Se caracteriza por la presencia de múltiples vesículas que producen picazón. Y más adelante lo va a ver en otras predicaciones, que los amigos lo llegaron a visitar. Y aquí dice que la enfermedad era contagiosa. Y dice en el versículo, déjeme ver, en el versículo, dice, en versículo 8, mire Job, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado encima de ceniza, por la sarna que había llegado a todo el cuerpo de él. Todo el cuerpo estaba lleno de llagas, y le picaban, hermano. Y no ocupaba sus manos, sino que ocupaba un pedazo de tiesto, un pedazo de palo, de roca, para rascarse. Y dice el versículo anterior que desde la coronilla, desde arriba, bueno, acuérdese que se rapó, ¿verdad? Se rapó. Cuando surgió pérdida material, se rapó la cabeza. Entonces, más llagas tenía en su cabeza y se rascaba. Era incómodo. Mire, sus hijos cuando les daba varicela, ¿verdad? Qué incómodo es. A mí me bañaban con agua con orégano, creo yo que era, o con hojitas de limón, algo así creo que era, y me gustaba porque valía bien rico. Pero allá dice mi mamá que andaba yo con los brazos así, porque me llené de llagas y que se rompía, y si uno se rascaba, ¿verdad? Sale la sangre y se le infecta. Y este señor tenía algo similar, pero era contagioso, era un parásito. Bueno, no era uno, eran miles de parásitos que tenía en su cuerpo. Y aquí viene, hermanos, una persona que lastimosamente tenía una mente, una persona que está un triste argumento ahí, que es la esposa de Job. No sabemos, yo no entiendo por qué si Job era tal persona como lo menciona de los versículos anteriores, tenía una esposa como esa, en lugar de estarle cuidando la llaguita, ¿verdad?
estarle echando limón al menos, ¿vea? El limoncito ahí para que se pueda curar la herida y estarle apoyando, ahí ya va a pasar. Viene y en el versículo que sigue, en el versículo 10, dice, en versículo 9, dice ese argumento triste de la esposa de Job, que dice de la siguiente manera: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Y dice, maldice a Dios, muérete. Hey, y el amor que le tenía como esposo, hermano, se le fue con los bienes, ¿va? Como ya no tenés nada, mi amor. Hey, y el amor que se sostuvo ante Dios y se prometió ante Dios, y viene y le dice, estás hecho leña, o estás acabado, no tenés nada, tenés pirruña desde la cabeza hasta los pies. Hey, mira, mejor morite, hombre. Maldecía a Dios y morite. Qué pobre confianza en Dios de esta señora. Pero mire, Job en el versículo 10 nos da una tremenda lección. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Y fatua quiere decir que es una persona que muestra una actitud engreída cuando da un argumento. O sea que podemos entender de que el argumento de la señora ante Job era altanería, era soberbia, y con dolo le dijo, maldecía a Dios y morite. Esa actitud, esa pobre actitud, la pobre confianza de Dios, ante Dios. Y dice Job, ¿qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. Y mire lo que dice el versículo: en todo esto no pecó Job con sus labios. Segundo fracaso del diablo. De ahí en adelante, hermanos, ya no se vuelve a mencionar a Satanás. Ya no se vuelve a mencionar, porque fracasó en su primer intento y en su segundo intento volvió a fracasar. Pensó que ya la tenía ganada porque había tocado la integridad, el cuerpo, y todavía ocupó a alguien cercano, a alguien de la familia, para que Job todavía negara a Dios, dijera lo mismo. Mujer, tenés razón, Dios es injusto. Y no sé, pero muchos quizás hemos tenido etapas en nuestra vida en que nos hemos encontrado en esas circunstancias como Job, donde es injusto Dios. Y mire, y es injusto lo que nos ha pasado. Sí, es injusto. Pero como el libro de Job se lo dije, no se trata de que hubo una conversación y le autorizaron a Satanás que tocara a Job. El libro de Job se trata de la soberanía de él. En la oración decía que oraran, que nos dieran un entendimiento a nosotros, porque nosotros muchas veces pensamos que el camino que nosotros llevamos es el correcto. Y Dios viene y nos cambia la dirección completamente, y nosotros pensamos que Dios ha sido injusto, que no, hombre, yo quería esto para mi familia, yo quería esto para mi trabajo. Sí, dice Dios, pero yo aquí tengo este camino, pero es que ese camino va por otro rumbo muy distinto al que yo quiero. Pero Dios dice, sí, pero en este camino te vas a evitar muchísimos tropiezos. Y nos encontramos en una etapa donde quizás la esposa de Job desistió. No, Dios está en contra de mi esposo, mejor morite, mejor maldecía a Dios, porque estaba en una encrucijada, como muchos le hemos tenido. Pero el camino que Dios tiene, hermano, siempre puede. El problema es que no lo vamos a entender ahora, lo vamos a entender muchísimo después. Y Job mantuvo su persistencia, su determinación, su convicción. Eso sí, Job pensaba que las cosas buenas y malas Dios las mandaba directamente, y eso lo vamos a ir resolviendo en el camino. Y sus amigos, en el versículo 11, ahí ya no voy a indagar porque eso será para la próxima charla, la próxima predicación. Y sus amigos argumentaban que las cosas malas le ocurren a las personas que se portan mal. Y más adelante lo empieza a acusar uno por uno, solo uno no.
Y le empiezan a decir, es que vos estás así por algo que hiciste en el pasado. Es que vos estás así por las cosas malas que has hecho. Estás pagando lo que cometiste. Ese es el argumento de los amigos. Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco que el libro o las circunstancias que pasa Job es la soberanía de Dios. Y al final, Dios siempre tiene la solución. Al final, aunque hoy no parezca que la solución la podríamos tener enfrente, o lo que estemos pasando sea por algo injusto, al final vamos a entender, hermanos, por qué pasan las cosas y por qué Dios las permite. Y la vamos a entender, eso sí, al tiempo de Dios. Job quería ya respuestas, Job quería por qué le estaba pasando las cosas. Los amigos querían explicaciones, pero no es al tiempo de sus amigos, no es al tiempo suyo, no es al tiempo mío, es al tiempo de Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo?